En 2007, fui en un breve viaje de senderismo al Parque Adirondack con mi papá. Tenía 11 años en ese momento. No era la primera vez que iba con mi papá a los Adirondacks, pero fue el más aterrador. Mi papá siempre ha sido un gran amante de la naturaleza, aprovechando cada oportunidad para pescar, hacer senderismo y acampar. Siempre intentaba llevarnos a mí y a mi mamá, aunque ella no fuera tan fanática de la naturaleza como él. Sin embargo, ella lo acompañaba de vez en cuando. A mí realmente me gustaba pasar tiempo con mi papá, sin importar el lugar. En este fin de semana particular de principios de otoño, estaríamos solo él y yo. El pronóstico del tiempo anunciaba temperaturas más cálidas de lo habitual todo el fin de semana. Aún así, llevamos nuestras chaquetas por si acaso. No vimos mucha gente, lo cual era extraño mientras caminábamos por los senderos. Normalmente nos encontrábamos con otras personas, especialmente los sábados, pero supongo que ese día simplemente no estaba muy concurrido. En un punto del sendero, alrededor del mediodía, mi papá tuvo que ir al baño. Me dijo que me quedara donde estaba mientras él se alejaba unos 3 metros para esconderse detrás de un árbol. Mientras él hacía sus cosas, yo me senté en el suelo y descansé por un momento. Me quité la mochila y dejé que mis hombros se relajaran. Entonces, de repente, escuché algo. Venía del sendero, en el lado opuesto de donde mi papá se había ido. Juraría que sonaba como la voz de mi mamá. «Georgie, ven aquí». Mis ojos se abrieron de par en par. Mamá no debería estar aquí. Se había quedado en casa hoy. Me levanté y me acerqué al borde del sendero, buscando algún signo de mi mamá o de otra persona moviéndose entre los árboles. «Georgie», escuché mi nombre de nuevo. No había duda. Alguien definitivamente me estaba llamando. De hecho, pude ver vagamente la silueta de una persona caminando entre los árboles. El follaje era demasiado denso para distinguir quién era, pero noté inmediatamente que tenían la misma altura que mi mamá. Y juraría que vi una cola de caballo del mismo largo y color que el de mi mamá. Di un paso hacia el bosque, solo un pie fuera del sendero. Todavía no estaba convencido de que debería investigar más. Fue entonces cuando sentí 2 manos muy frías y fuertes empujándome con fuerza en la espalda. Caí hacia adelante con tanto impulso que empecé a rodar por la pendiente, que era más empinada de lo que esperaba. Golpeé mi cabeza y mis hombros contra varios árboles antes de que mi pie quedara atrapado entre el tronco de un árbol y una roca grande. Cuando miré hacia arriba, con la nariz sangrando, la cabeza palpitando y el corazón acelerado, jadeé. A centímetros de mi cara había un precipicio con una caída de unos 200 pies. Grité instantáneamente por mi papá. Lo escuché llamarme desde el sendero. «Gloria a Dios, George», gritó, en pánico. Se precipitó rápidamente por la pendiente y me sacó cuidadosamente del borde. Alguien me empujó. Le dije a mi papá una y otra vez llorando. Estaba tan asustado y me dolía mucho la cabeza. «Tranquilo, está bien. Nos vamos a ir y te llevaremos al médico», me consoló. Así lo hicimos. Afortunadamente no tuve una conmoción cerebral ni nada grave, solo algunos cortes y moratones. Cuando mamá se enteró de lo que había pasado, se enfureció, pero se calmó eventualmente. Pasaron algunos meses antes de que volviera a los Adirondacks, y nunca volví a encontrarme con algo así de nuevo. Sin embargo, aún me pregunto qué fue lo que me atrajo hacia el borde del sendero y trató de empujarme por ese precipicio. Si hubiera caído, habría muerto. Pero ¿y si no querían matarme? ¿Y si hubiera caído y me hubiera quedado inconsciente? ¿Me habría perdido tratando de encontrar el camino de regreso al sendero? Desde entonces, me interesan los casos de personas desaparecidas en parques nacionales y estatales, especialmente la serie de libros de David Paulides, Missing 411. Para ser honesto, creo que hay algo en los bosques de América y creo que eso, o ellos, se están llevando a la gente. Hace 8 años me mudé a una vieja casa en un pequeño pueblo de Nueva Zelanda con mi perro,
a quien rescaté de un refugio 5 años antes. Nadie había vivido en esa casa durante unos meses antes de que yo llegara, pero pronto descubrí que no estaba del todo vacía. Al principio, mi perro no quería seguirme escaleras abajo, donde había un sótano, una habitación de repuesto y un cuarto de lavado. En cambio, se quedaba en la parte superior de las escaleras llorando y esperando a que volviera. No tenía problemas con ninguna otra escalera y normalmente no me dejaba de vista. Un día, estaba en la habitación de abajo y él estaba empezando a preocuparse en la parte superior de las escaleras. Así que lo llevé escaleras abajo conmigo. Estaba bien mientras estaba abajo, olisqueando y moviendo su cola constantemente. Pero cuando subí las escaleras, no quiso seguirme. Se sentó en la parte inferior de las escaleras y lloriqueó. Así que tuve que llevarlo de vuelta arriba. Después de unas semanas empecé a escuchar ruidos en la cocina cuando no había nadie más alrededor. Sonaba como si alguien estuviera golpeando el costado de una taza con una cuchara, y sucedía casi todos los días. Decidí ignorarlo, pero quien estuviera en la casa conmigo no quería ser ignorado. Una mañana, estaba despierto en la cama cuando de repente escuché una voz muy profunda, muy áspera, casi inhumana, gritando justo en mi oído: «¡Sal de mi habitación!». Entonces algo me empujó tan fuerte que pensé que iba a caer de la cama. Encontré a mi pobre perro escondido debajo de la mesa de noche después de eso. Unas noches después, podía escuchar algo moviéndose en mi habitación. Era este suave sonido de arrastrar y rasgar lo suficientemente fuerte como para mantenerme despierto. Traté de ignorarlo e irme a dormir, pero cada vez que empezaba a quedarme dormido, el ruido se acercaba y me despertaba. Decidí cubrirme con mi manta, pero el ruido era tan espeluznante que no pude ignorarlo. No podía entender si me estaba imaginando cosas o si realmente había algo allí. Algo que no me dejaba dormir, pero que tampoco se revelaba realmente. Tenía miedo, pero también estaba molesto conmigo mismo por tener miedo, y molesto con lo que sea que estuviera merodeando por mi habitación y no me dejara dormir. Me incorporé en la cama. La habitación estaba oscura y vacía. Necesitaba saber si había algo allí o no, así que dije en voz alta: «Si hay alguien aquí, quita la manta de encima de mí». La manta, que había estado hasta los hombros cuando me incorporé, de repente voló hacia abajo de la cama. La mayor parte de ella terminó en el suelo al pie de la cama. Solo el borde de ella descansaba sobre mis dedos de los pies. Me quedé completamente atónito por un momento. Luego simplemente entré en negación total. Agarré la manta y la volví a cubrirme. Me repetía una y otra vez que eso no había sucedido, que no había sucedido. Simplemente me acosté y me dormí. Por la mañana no podía creer que hubiera pasado. Es el tipo de cosas que ves en las películas. No sucede en la vida real, no se supone que pase. Pero pasó. No había forma de que estuviera dormido y pateara la manta. Nunca en mi vida había pateado mi manta mientras dormía. ¿Y cómo puedes patear una manta para que termine al pie de la cama excepto el borde de ella apoyado en tus dedos de los pies? Sabía que estaba completamente despierto en ese momento también, y tuve que aceptar que realmente había algo en mi casa que me asustaba y quería que me fuera. Eventualmente, contacté a una médium psíquica para deshacerme de lo que fuera. La mujer quemó salvia en cada habitación esparciendo sal por las puertas y ventanas. Dijo que sentía la presencia de una anciana, pero que no quería comunicarse. Después de que la médium se fue, no hubo más ruidos en la cocina ni disturbios en mi habitación. Sin embargo, mi perro aún no quería bajar las escaleras. Creo que la anciana seguía rondando por allí, tal vez porque no se había esparcido sal en la escalera. Hablé con ella de nuevo, diciéndole que podía quedarse aquí, pero que tendría que quedarse en la escalera y no molestarme, o de lo contrario haría que la médium viniera de nuevo. Vivimos allí durante 5 años, mi perro, la anciana con la voz demoníaca, y yo. Durante casi 5 años viví en una ciudad en Ontario con mi familia.
Acabo de terminar la secundaria y me estoy preparando para ir a la universidad muy pronto. Los primeros problemas empezaron tan pronto como nos mudamos a esta casa. Es un dúplex no oficial, así que compartimos la casa con otra familia en el sótano, un hombre y su padre de 90 años. Nosotros vivimos en la planta alta y en el piso principal, junto con mi hermana, mi mamá y mi papá. Tenemos acceso al ático y a un patio trasero bastante espeluznante que hemos tratado de arreglar para que se sienta más hogareño. Nos mudamos aquí en agosto de 2019, justo antes de que yo empezara la secundaria y mi hermana su cuarto año. Elegimos esta casa principalmente por el alquiler económico, aunque en retrospectiva creo que estaba barata por alguna razón. Lo primero que notamos, aunque no era paranormal, fue lo descuidada que estaba la casa. El techo estaba manchado de un amarillo desagradable, probablemente debido al tabaquismo en el hogar. La pintura de las paredes estaba descascarada y tenía un olor desagradable. Y en cuanto al olor, toda la casa olía a podredumbre. Una vez que metimos todas nuestras cajas en la casa, mi hermana y yo discutimos por qué habitación queríamos. Siendo mayor, naturalmente, me quedé con la más grande de las dos habitaciones. Ahora desearía haber sido menos inmaduro en ese momento. La única razón por la que no quería la habitación que terminó recibiendo mi hermana era por los malos presentimientos que tenía allí. Aunque tener una habitación justo al lado del ático tampoco era ideal. Alrededor de las 2 semanas, las cosas empezaron a ponerse extrañas. Estaba relajándome en mi habitación, escuchando música o viendo YouTube hasta tarde en la noche. Alrededor de las 2:45 am, cuando empecé a escuchar un zumbido fuerte, seguido de un timbre en mis oídos. Estaba convencido de que mis auriculares me habían dado una descarga eléctrica, así que los quité y desconecté. Pero luego el timbre se volvió más fuerte, casi ensordecedor. Empecé a gritar sin darme cuenta, y mis padres entraron corriendo a mi habitación. El timbre se detuvo, y no pude evitar llorar. Intenté explicar que me dolían los oídos, así que terminamos en la sala de emergencias del hospital, solo para que nos dijeran que no había nada malo con mis oídos. Debió haber sido una pesadilla. Las experiencias se volvieron más y más frecuentes. Por un tiempo solo ocurrían una vez a la semana más o menos, pero ahora son casi 4 experiencias al día y sigue creciendo. Supongo que debería mencionar ahora que mi mamá practica la brujería. La energía en la casa finalmente se convirtió en una de desesperación, lo que llevó a mi mamá a caer en una profunda depresión, mientras mi hermana y yo desarrollábamos niveles altos de comportamiento agresivo. Mi papá, en ese momento, estaba constantemente en la carretera como conductor de camiones, lo que dejaba a la casa en un caos total. Esta fue la situación durante casi 6 meses. Mi hermana me perseguía con tijeras y, en lugar de lastimar a otros, yo terminaba lastimándome a mí mismo solo para sentir algo. Mi hermana comenzó a realizar rituales desordenados, cortándose las palmas para dar una ofrenda de sangre a una entidad a la que llamaba el árbol, un ser alto con la cabeza de un cráneo de ciervo y un cuerpo delgado y desfigurado que se asemejaba vagamente a un árbol, uno que mi hermana le gustaba visitar siempre que íbamos a la playa juntos. Ella hablaba con el árbol como si estuviera consciente y le daba un abrazo para animarlo, y yo observaba incrédulo. Esta cosa que yo pensaba que era un árbol, mi hermana la trataba con más compasión de la que daba a su propia familia. En los últimos meses, Siri, ¿qué estás haciendo? Te podrías lastimar, dije antes de sentarme en la arena. Cállate, Gabe, a nadie le importa. Además, a Mystic no le gusta tu voz, respondió mi hermana, y me levanté. Está bien, haz lo que quieras con tu estúpido árbol, dije. Con eso, me alejé. Mi hermana y yo no hablamos durante una semana después de eso, hasta el sábado. Mientras mi madre y mi padre estaban fuera, ella salió corriendo de su habitación asustada. Me dijo que había cometido un grave error y, por una vez, parecía mi hermana de nuevo. Le pregunté qué estaba mal y me arrastró de vuelta a su habitación,
pero me negué a entrar realmente porque el sentimiento de peligro era tan fuerte allí. En su escritorio parecía haber una configuración para una sesión espiritista o algo así. Una vela negra alta en el centro, 6 pequeñas velas en blanco y dorado. Entonces, ella habló. Es Mystic. Él está aquí, pero no es mi culpa. Usé sal, pero mi amiga rompió el círculo. ¿Qué quieres decir? Explica. Entré en pánico. Ella trató de hacerme entrar en la habitación para que pudiera explicar, pero simplemente no pude hacerlo. Eventualmente la convencí de salir al salón y llamar a sus amigas, ya que estaba curioso y preocupado. Pronto, sus 2 amigas llegaron. Tuvimos una conversación sobre los últimos 6 meses. Descubrí que estaban totalmente involucradas con este árbol también, y me explicaron que a veces el árbol estaría allí, otras veces simplemente desaparecería. Se referían al árbol como él. Miré en blanco, tratando de pensar en una respuesta, pero en lugar de eso, decidí que no quería estar dentro de la casa en ese momento. Lo siguiente que supe es que estaba sentado en el porche y los niños habían salido corriendo hacia el lago, en dirección opuesta al árbol alrededor de las 6 p.m. Regresaron y todos entramos de nuevo a la casa, ya que necesitaba preparar la cena. Mientras preparaba la cena, escuché a los niños hablando en la sala de estar sobre cómo una de las amigas de mi hermana había sacrificado un salmón y asado el cadáver sobre una fogata improvisada. Nunca me había dado la vuelta tan rápido en mi vida. Inmediatamente los llevé a la cocina y tuve una conversación con ellos. Mi charla se interrumpió cuando se escuchó un crujido proveniente del ático y alguien llamó mi nombre desde allí arriba, una voz profunda y gutural. Cuando los niños intentaron reírse, una copa de vidrio detrás de nosotros se rompió como si estuviera sometida a una presión inmensa. Cuando mi mamá regresó a casa, supo que algo estaba muy mal. Quería saber qué estaba pasando y mi hermana se quebró explicándolo todo. Mi mamá, por supuesto, estaba bastante enojada, pero al mismo tiempo estaba contenta de finalmente entender la depresión y la ira que habían invadido nuestro hogar. Estábamos lidiando con un demonio que se había disfrazado de árbol y que respondía al nombre de Mystic. Nos sentamos juntos en la habitación de mi hermana mientras mi madre llamaba a su amiga, que también es una bruja. De repente, mi hermana se volvió paranoica y nerviosa. «Tenemos que irnos», dijo. «Él está aquí». Mi mamá se levantó de inmediato y dijo, «Yo también lo siento, vámonos». Y así dejamos esa sección de la casa. Esa noche, mi mamá realizó un ritual de destierro con la ayuda de su amiga y grabaron todo el evento. Todavía no puedo describir lo que vi, pero desde que miré a los ojos del árbol, he tenido convulsiones y episodios agresivos, como si una parte de ese árbol todavía estuviera conmigo. A veces pierdo horas, incluso días enteros, como si ni siquiera estuviera allí, como si estuviera flotando en el limbo. Observo mi propio cuerpo hacer cosas en un intento de ser yo, pero no soy yo, y no puedo hacer nada para detenerlo. Parece que fluyo a través de diferentes dimensiones. Me alejo cada vez más cada día. Viví en un pueblo muy pequeño en el centro de Alemania cuando estaba creciendo. Como mi abuela vivía en el pueblo vecino, a menudo tomaba el autobús o mi bicicleta para ir a visitarla. Ella tenía un perro, un Doberman, y tenía un vecino anciano que también tenía un perro, un Bernese Mountain Dog llamado Odin. Odin era un encanto y le encantaba que lo acariciaran cualquier persona que pasara, a diferencia del perro de mi abuela, que solo quería cariño de las personas que conocía. Conocía al dueño de Odin. Los dos éramos grandes fanáticos del fútbol, lo cual es bastante inusual en esas partes de Alemania, ya que todos allí son muy fanáticos del campo. Era un tipo amigable e incluso me pagaba a veces para pasear a Odin. Una tarde estaba caminando desde la parada de autobús hacia la casa de mi abuela. Dado que era mediados de diciembre, ya estaba oscuro y helado incluso a las 6 de la tarde.
Caminaba con la cabeza gacha, escuchando música y haciendo todo lo posible para no dejar que mi mano se congelara mientras fumaba un cigarrillo. La calle donde vivía mi abuela era oscura. Apenas había una farola a la vista, pero nunca me molestó. Desafortunadamente, esto también significaba que cuando caminaba escuchando thrash metal y mirando hacia abajo, me asusté de muerte cuando una sombra saltó sobre la cerca. Afortunadamente para mí, era solo Odin queriendo algo de atención. «Oh, hola chico, me asustaste. ¿Quién es un buen chico?», dije quitándome los auriculares y acariciando al pequeño revoltoso. Estaba feliz esa noche, moviendo su cola de un lado a otro mientras intentaba lamer mi mano. Me acerqué a la cerca y puse el cigarrillo en mi boca para poder acariciarlo con ambas manos. Lo hice por un rato, disfrutando del cálido tacto de su pelaje esponjoso en mis manos congeladas, pero de repente Odin dejó de mover la cola. Comenzó a gruñir y a mostrar los dientes. «¿Qué pasa, chico?», pregunté. Obviamente el perro no respondió. Fue entonces cuando noté que no estaba gruñendo hacia mí, sino detrás de mí. Me quedé congelado en mi posición y miré el reflejo como un espejo de una decoración del patio cercano. Vi como una figura más oscura que la noche se acercaba desde el otro lado de la calle detrás de mí. Entonces Odin comenzó a ladrar, sacándome de mi trance. En lugar de correr a la siguiente casa, salté sobre la cerca para ponerme detrás de Odin. Fue entonces cuando vi esa cosa increíblemente oscura parada en medio de la calle. No, era más oscuro que la oscuridad. No tenía características discernibles, aparte de los brazos demasiado largos y unos dientes increíblemente afilados, lo que casi hacía que pareciera que estaba sonriendo. De la nada, la Doberman de mi abuela, Luna, vino corriendo, saltó la cerca con facilidad y se lanzó hacia la figura oscura. Odin hizo lo mismo y ladraron a la cosa como locos. Yo no podía gritar. Solo podía ver mientras agarraba la cruz alrededor de mi cuello y comencé a murmurar una oración, una para protegerme de todo lo malvado, rogando y pidiendo ayuda a los arcángeles y a Dios y a todos. De inmediato pareció que a esta cosa no le gustaba que rezara. Apartó a los perros de su camino y se acercó a mí con grandes zancadas. Me di la vuelta y comencé a correr sin interrumpir la oración, pero gritando más fuerte. Me tiraron del cabello hacia atrás, cayendo al suelo con el aire saliendo de mis pulmones. Vi cómo la oscuridad se cernía sobre mí, sonriendo. Cerré los ojos y tan pronto como pude respirar de nuevo, sentí dos manos envolver mi garganta. Apenas terminé de sollozar esa oración y mantuve mis ojos cerrados, pero de repente sentí dos narices húmedas contra mi rostro. Abrí los ojos y vi a los dos perros, afortunadamente ilesos. Los abracé torpemente a ambos y los acaricié durante otros 10 minutos. Luego me fui y me quedé a pasar la noche en la casa de mi abuela. No tengo idea de qué era esa cosa. Tal vez un demonio. Quizás un demonio que me quería muerto. Estoy feliz de que esos perros estuvieran allí tratando de protegerme. Lamentablemente, el dueño de Odin murió poco después del evento. Dijeron que simplemente dejó de respirar mientras dormía. No estoy seguro de si puedo creer eso. Terminé adoptando a Odin. Hubo un par de veces en las que Odin miraba por la puerta del patio. Ocasionalmente dormía frente a mi puerta, aunque siempre dormía en la cama conmigo. Otras veces se acurrucaba junto a mí y miraba la puerta cuando me iba a dormir y cuando me despertaba. Los animales son sensibles a lo sobrenatural, más que nosotros los humanos, pero también estaba tan asustado por esa experiencia que incluso 5 años después, todavía tengo una cruz colgando sobre la puerta de mi dormitorio y la entrada. Odín murió hace aproximadamente medio año. Parece que él fue mi amuleto de la suerte todo este tiempo, porque hoy en día siento que me están observando no importa a dónde vaya. Cuando Odín aún estaba con nosotros, nos mudamos a los Estados Unidos hace 2 años y no me molestaba nada espeluznante. Ahora, sin embargo, no puedo dejar de ver cosas que parecen esconderse en la oscuridad.
Solo otra persona conocía la historia que estoy a punto de compartir. Él y yo íbamos al mismo campamento de verano. He estado yendo a este campamento desde la escuela primaria, así que ya estoy acostumbrada al horario. Cada mañana comenzaba a las 7:30 con la llamada de despertador y teníamos 45 minutos para prepararnos para la reunión matutina en las canchas de baloncesto frente a la cafetería. Justo después, a las 8:30, era hora del desayuno, que terminaba a las 9:30. Luego teníamos tiempo libre hasta las 11. Después nos encontrábamos de nuevo en las canchas para el bloque de actividades, que cambiaba día a día dependiendo del color de la pulsera que recibías al comienzo de la semana en el campamento. A las 12 era hora de almorzar, seguido de una actividad tranquila, luego lecciones o manualidades por la tarde. Por la noche, la cantina abría y teníamos tiempo libre hasta la cena, y una vez que terminaba la cena, teníamos natación libre en la piscina hasta las 8. Cuando la piscina cerraba, nos preparábamos para la fogata, que terminaba a las 10:30, dejándonos media hora hasta el toque de queda, cuando teníamos que estar de vuelta en los dormitorios, con las luces apagadas a medianoche. Día tras día, ese horario nunca cambiaba, pero era agradable saber qué esperar cada día. Lo que no era tan agradable era no poder conciliar el sueño. Era casi una hora después del toque de queda, y seguía completamente despierta esa noche. Pensé que tal vez si abría la ventana al lado de mi litera, el aire fresco de la noche me ayudaría a relajarme. Casi grito cuando me di la vuelta y noté una forma en la ventana mirándome. Rápidamente, suspiré aliviada una vez que reconocí a Bowser. Bowser era el director del campamento en Saint Bernard. Es un perro adorable y tonto. Parecía que de alguna manera se había soltado de su cadena. Cuando Bowser vio que lo estaba mirando, empezó a mover la cola y a gemir emocionado. «Guau, guau», susurré, pero la ventana seguía cerrada, así que no creo que me oyera. Hizo su pequeña reverencia juguetona que le daba su nombre. Luego volvió a gemir, esta vez más fuerte. Hice una mueca y miré por encima del hombro. Nadie se estaba moviendo, así que abrí la parte inferior de la ventana y empujé el cristal hacia arriba lentamente. «Bowser, es hora de dormir. Vete a casa», le ordené, señalándolo hacia la gran casa donde el señor Racine y su familia vivían. Bowser ladró fuerte y me giré para comprobar de nuevo a mis compañeros de litera. Milagrosamente, nadie parecía haberlo escuchado esta vez tampoco. Para cuando volví a mirar hacia la ventana, todo lo que vi fue la pelusa de la cola de Bowser, desapareciendo alrededor de la esquina del salón de la capilla. Iba a casa, pensé. Con suerte, su familia no notaría que se había escapado en primer lugar. Me acomodé de nuevo en la cama, poniendo el extraño incidente de mi mente hasta la mañana. De hecho, lo olvidé por completo hasta que vi a Xander, el hijo del director del campamento, en la reunión matutina al día siguiente. Le saludé un buenos días, y él me devolvió el saludo. Golpeé mi hombro contra el suyo y sonreí. «¿Qué tan difícil fue atrapar a Bowser esta mañana?», bromeé. «¿Eh? ¿De qué estás hablando?». «Bueno, vi a Bowser fuera de mi ventana del dormitorio después del toque de queda. Se soltó de su cadena anoche, supongo». «No, no lo hizo», se rió Xander. «Se quedó adentro y durmió en la habitación de mis padres anoche. Tanto él como Sophie lo hicieron. No se calmaban después de la fogata y mamá pensó que habían visto un ciervo o algo así. Antes de que pudiera explicar, vi algo sobre su hombro que sacudió mis pensamientos. Bowser estaba descansando en el techo plano de su caseta y su pelaje había sido recortado. Pero cuando lo vi anoche, estaba lleno y esponjoso. Sé cuánto tiempo lleva recortar su pelaje. Xander se queja de ello todos los años. No hay forma de que el pelaje de Bowser haya sido recortado desde anoche. Xander, ¿cuánto tiempo ha tenido Bowser su corte de león de verano?, pregunté con voz hueca, mirando al perro tomando el sol en el techo de su caseta. Desde el lunes. ¿Por qué? Pude sentir cómo se me iba el color del rostro incluso cuando respondía.
porque el San Bernardo que vi anoche tenía el pelaje completo. Tal vez algún vecino consiguió un perro nuevo, dijo Sander, luciendo tan nervioso como me sentía. Bueno, si no era Bowser, ¿qué vi anoche? Se me ocurrió otro pensamiento y lo solté. Oh, maldición. Las puertas de las habitaciones de las chicas no tienen cerradura. Todavía tenemos esas puertas giratorias estilo saloon en la entrada, así que ¿qué pasa si algo quiere entrar? ¿A dónde quieres llegar, Lyra? Bueno, lo que sea que vi que parecía Bowser fue lo suficientemente inteligente como para también imitar su comportamiento. Estaba tratando de hacerme salir. No quiero pensar en lo que es capaz de hacer. Respiré profundamente. Necesitamos decirle a tu papá. Sí, como si creyera tu historia de Bowser fantasma, se burló Xander. No esa parte, obviamente. Rodé los ojos. Diremos que solo vi a un coyote rabioso afuera de mi ventana anoche cuando me levanté para usar el baño. Luego señalaremos que el dormitorio de las chicas no es seguro hasta que las puertas estilo saloon sean reemplazadas por puertas con cerradura normales. Eso puede que no sea hasta el final de la semana, aunque... ¿Dónde dormirán las chicas hasta entonces? Sí, el salón de la capilla. Tiene puertas con cerradura y está justo al lado. Será más fácil mover todas las cosas ahí. Sander asintió. Le diré la idea después del almuerzo. Él tiene tiempo libre entonces. Suspiré, sintiéndome un poco mejor ahora que teníamos un plan. ¿Me crees, verdad?, le pregunté. Él sonrió y asintió. Sí, no creo que entres en pánico fácilmente. No fingirías eso. Bien, nos vemos aquí después del almuerzo, ¿vale?, le pedí. Sander estuvo de acuerdo y luego ambos seguimos a nuestros compañeros de campamento hacia el salón de la cafetería. Traté de sacar eso de mi mente, sabiendo que un adulto puede manejar la situación una vez que se lo contemos sobre el coyote rabioso, y, en su mayor parte, funcionó. Después del desayuno con mis amigos del campamento, me sentí mucho más tranquila afuera en las canchas de baloncesto. Los campistas se dispersaron para el tiempo libre. Pude escuchar a Sander y a sus amigos gritando mientras se dirigían al cobertizo deportivo para agarrar algo de equipo para juegos. Yo misma volví al dormitorio de las chicas para tomar la ducha que me había saltado esa mañana. Antes de dar más de 3 pasos, sentí una mano envolver mi muñeca. Me di la vuelta para ver a Sander mirando por encima de mi hombro, su rostro ceniciento y sus ojos brillantes. «Lyra, mira», susurró, señalando. Seguí su mirada, mi sangre helándose. En el extremo noroeste del campamento, sentado a la sombra bajo el muro de piedra, había un San Bernardo de pelaje esponjoso. Estaba mirándome directamente. Podía sentirlo. Sander y yo seguimos mirándolo, y él apretó mi muñeca más fuerte. Sus dedos se sentían como hielo, y cuando apreté su muñeca en respuesta, estoy segura de que las mías también estaban heladas. No Bowser se levantó lentamente. Sus ojos captaron la luz de un rayo de sol haciéndolos brillar brevemente, un color verde dorado enfermizamente. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero aún así no podía mover un músculo. Sander y yo rompimos nuestro trance de miedo al ver al verdadero Bowser en su caseta detrás de la gran casa, lanzándose al final de su cadena ladrando como loco. Me estremecí, y Sander emitió un sonido similar a un sollozo ahogado. No Bowser nunca apartó sus ojos de nosotros mientras retrocedía lentamente hacia los campos de soja que bordeaban el lado oeste del campamento. Se agachó bajo en el suelo y desapareció. Nunca he visto a un perro caminar hacia atrás como ese, dijo Sander con voz entrecortada alrededor de un trago. Eso no es un perro. Tenemos que decirle a tu papá ahora. Corrimos hacia la gran casa aferrándonos desesperadamente a las manos del otro. Podía sentir la mirada de No Bowser clavada en la parte posterior de mi cabeza. No miré hacia atrás y esperaba que eso fuera lo último que veríamos de la cosa que no era Bowser. Interstate 4 en Florida era una carretera agradable la mayor parte del tiempo, aunque al mismo tiempo algo sobre ella parecía extraño.
La gente tenía problemas para encontrar señal de teléfono celular allí, y a veces las cosas aparecían y desaparecían. Los conductores de repente se encontraban con alguien que no conocían, quien podría ofrecerles ayuda. La siguiente experiencia es de mi mejor amigo, Grant. Esto sucedió un día en 2009, ya que acababa de obtener su licencia. Se embarcó en un viaje hacia el sur, y mientras conducía por Florida, varios automovilistas lo advirtieron sobre la zona muerta, ese punto de la I-4 que alberga una serie de problemas que nadie puede explicar. Para él, eran solo cuentos de hadas, imaginaciones exageradas y supersticiones. Había escuchado sobre las colinas de gravedad, que creía que eran solo ilusiones ópticas, y pensó que solo le estaban contando estas historias para asustar a un no residente. Para Grant, tenía que experimentarlo para creerlo, y, tarde o temprano, creyó en la zona muerta. Mientras viajaba a través de esta zona muerta, la luz de su motor seguía parpadeando, aunque su coche estaba en excelente estado. También seguía recibiendo estática en la radio, aunque no debería haber ninguna interferencia en absoluto. Eventualmente, se detuvo para ver si algo estaba mal. Mientras miraba debajo del capó, un automóvil se detuvo, y una joven que dijo que su apellido era Sana ofreció ayudar. Cortésmente, él rechazó la oferta, pero ella claramente no estaba contenta con eso. Empezó a mirarlo fijamente antes de acelerar y alejarse. Poco después, vio a otro automovilista que se detuvo para ver si necesitaba ayuda. Cuando el hombre se detuvo, Grant le preguntó: «Por cierto, ¿viste a esa mujer conduciendo el Camry?». El hombre lo miró como si estuviera loco y dijo: «¿De qué estás hablando? Yo estaba justo detrás de ti. No había nadie delante de nosotros». Tan pronto como Grant regresó a su coche, un conductor de un camión grande se detuvo y llamó: «¿Necesitas un aventón, Grant?». Su mente estaba tan confundida en ese momento, que después de aceptar el viaje y estar a mitad del camino, solo entonces se dio cuenta de que el camionero no debería haber conocido su nombre. Esta era la primera vez que había estado en Florida. Lo sacudió y simplemente esperó hasta que llegaron a una estación de servicio. El camionero le dijo a Grant que podía llamar a una grúa desde allí. Grant le agradeció y le preguntó si necesitaba algo. El camionero declinó y se despidió cortésmente antes de partir. Luego, le pregunté a un joven en la estación sobre el camionero. El trabajador de la estación dijo: «Supongo que conociste a Billy. Era un tipo tan agradable. Es una pena que muriera hace 11 años en un accidente. De hecho, ocurrió en la I-4 en un lugar llamado la Zona Muerta. ¿Has oído hablar de eso?». Aparentemente, ha estado rondando el lugar desde entonces, ofreciendo ayuda a la gente como lo hacía en vida. Le respondí a Grant que nunca había oído hablar de eso, aunque sí lo había hecho. Al final, tal vez todo esto se podía explicar fácilmente, o eran simplemente una serie de coincidencias, o tal vez, solo tal vez, los espíritus de la I-4 estaban más vivos que los fantasmas habituales. De cualquier manera, si alguna vez viajas por Florida, evita la zona muerta si puedes. Un viaje tranquilo es mejor que un encuentro embrujado de todos modos. Cuando tenía alrededor de 13 o 14 años, vivía con mis padres, quienes ahora están divorciados. Esto ocurrió en Missouri, donde nuestra familia residía en una propiedad bastante amplia. No recuerdo el mes exacto, pero probablemente fue entre octubre y principios de diciembre. Mi habitación estaba en el sótano, junto con mis 2 hermanas a las que llamaré Hunter y Fall en línea. Pasaba mucho tiempo en la habitación de Hunter, y solíamos quedarnos despiertas hasta muy tarde. Su habitación estaba más cerca de la parte de arriba, y desde donde yo estaba sentada, tenía una vista clara de la puerta que daba al piso de arriba, que tenía un panel de vidrio. No recuerdo qué desencadenó todo, pero Hunter comenzó a volverse paranoica, lo que me hizo mirar la puerta hacia arriba. Estaba seguro de que también me volví paranoica en ese momento, y juntas fuimos a la sala de estar.
Hunter y yo decidimos dormir arriba y planeamos informarle a Fall sobre esto. Sin embargo, mientras me alejaba, eché un vistazo a la puerta y noté una forma que se formaba a través del vidrio. Juro que pude ver 2 ojos rojos. Los miré pensando que mis ojos me estaban engañando. Había bolsas de basura negras detrás de la puerta, pero me di cuenta de que era diferente cuando me di cuenta de que la forma que veía parecía ser la de un lobo negro. Como no quería acercarme, Hunter y yo nos aferramos a la pared y gateamos hasta la habitación de Fall. La despertamos e informamos sobre lo que vimos, y las 3 subimos juntas a dormir en la sala de estar. Permanecí despierta toda la noche, incapaz de escapar de este sentimiento abrumador de miedo. Era como si algo me estuviera advirtiendo que no durmiera. El sentimiento persistió por un tiempo antes de disiparse, y finalmente me sentí lo suficientemente segura como para descansar. A la mañana siguiente, bajé al sótano. Siempre guardaba una botella de agua en el refrigerador allí abajo. Cuando fui a buscar esa agua, noté que estaba parcialmente congelada. Esto me pareció extraño porque el agua nunca se congelaba así, a menos que fuera en pleno invierno. Missouri es generalmente un estado muy cálido. Ahora, a los 16 años, vivo con mis abuelos. El noviembre pasado, el perro de mis abuelos falleció. En la noche siguiente, experimenté la sensación demasiado familiar, la misma sensación que tuve entonces cuando me encontré con lo que creía que era un perro infernal. Esta vez no lo vi, pero supe que estaba ahí. Tenía una fuerte sensación de que ese día no sería la última vez que vería o sentiría algo relacionado con ese perro infernal. En junio de 2020, en Lethbridge, Alberta, Canadá, había vivido casi 6 años. Aquella noche, me desperté unas horas después de dormirme junto a mi prometida. Fui a la cocina por un vaso de agua, y desde la ventana pude ver un tono azul claro, iluminando el patio trasero. Intrigado, salí al deck y vi una criatura agachada en el rincón lejano. Era azul, con una textura inusual. Al acercarme para observar mejor, se puso de pie, alcanzando una altura de 6 o 7 pies. Me sorprendió ver otra criatura, más pequeña, de 4 o 5 pies de altura, que no había notado antes. Las saludé nerviosamente y ambas criaturas se volvieron hacia mí, revelando rasgos similares a picos en sus rostros. Escuché su respuesta en mi mente. No temas, somos pacíficos. Les pregunté de dónde venían, y la más pequeña señaló hacia el cielo. Al mirar, vi un orbe azul de luz, junto con otros de diferentes colores, extendiéndose más allá de las casas vecinas. Invité a las criaturas a entrar a casa y hablar. Mientras abría la puerta, la criatura más alta puso su apéndice similar a una mano en mi hombro, y de repente, desperté en mi cama a las 7 a.m. Me sentía extrañamente aliviado, descansado y libre de ansiedad. Era mi primer encuentro con seres extraterrestres y estaba emocionado de compartirlo, aunque pocos me creyeron. Un par de meses después, escuché un zumbido profundo y suave desde el oeste, hacia el río que divide la ciudad. Miré al cielo y vi 7 luces formando un triángulo. El artefacto se movía lentamente y, al llegar al punto más al norte, aceleró hacia el cielo sin hacer ruido alguno, algo que nunca había presenciado. Compartí mis encuentros con mi padre cuando vino de visita. Aunque inicialmente fue escéptico, después de presenciar un avistamiento juntos, aceptó la posibilidad de que fueran reales. Pasamos horas mirando el cielo, maravillados por lo que veíamos. 2 años después, me mudé a otra parte de la misma ciudad. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, sentí una presencia que no podía ver. Decidí intentar comunicarme telepáticamente y, para mi sorpresa, recibí una respuesta. Me llevaron en un viaje mental donde pude observar la Tierra desde el espacio y conversar sobre temas profundos con entidades desconocidas. Desperté en mi cama,
rejuvenecido y libre de la carga del odio, al menos por un tiempo. Esta historia viene de una larga serie de interacciones y sustos a lo largo de las décadas, basados en la leyenda del hombre cerdo nacido en la famosa Pigman Road, un tramo de carretera embrujada entre dos puentes ferroviarios que cruzan sobre Holland Road. Esta leyenda es muy real, solo hace falta buscar Hombre Cerdo de Inglaterra o Pigman Road para encontrar un montón de información al respecto. Además, fue destacada en un programa del canal Travel Channel llamado Hometown Horrors. Han ocurrido varios incidentes, pero mi grupo y yo parecemos haber experimentado el peor: un caso de posesión. Esto sucedió allá por el 2006 si recuerdo correctamente. La primera vez que fui a Pigman Road, fui con mi mejor amiga y un grupo de amigos con la intención de hacer caza de fantasmas, simplemente para ver si podíamos capturar algo en filmación. Elegimos nuestro lugar justo después de pasar bajo el puente ferroviario en Arco y empezamos a tomar fotos con mi cámara digital. Incluso subí al terraplén para caminar un poco arriba y abajo de las vías del tren. Después de bajar, cuando las vías resultaron estar tranquilas, seguí tomando fotos del puente y la carretera. La atmósfera esa noche era ligera pero un tanto sombría, como si el aire estuviera espeso y pesado, y quieto de todos los sonidos ambientales, que ninguno de nosotros parecía notar. Después de casi una hora, nos metimos de nuevo en el coche de mi mejor amiga y nos dirigimos de vuelta a nuestras casas, planeando ir a Denny's para revisar las fotos que había tomado. Mientras pasábamos de nuevo bajo el puente, no estoy seguro de qué lo provocó, ya que estaba en el asiento delantero del pasajero, pero los chicos en el asiento trasero se voltearon para mirar por la ventana trasera al salir del túnel. De repente, empezaron a exclamar y a asustarse. Aparentemente, cuando miraron hacia atrás, vieron a un hombre alto e imponente, una sombra, parado justo en el centro del puente cerca de las vías, observándonos alejarnos. Una vez pasado ese emocionante momento, continuamos con nuestros planes, discutiendo sobre el hombre sombra y decidiendo que no podría haber sido una persona real, porque la habríamos visto en las vías viniendo hacia nosotros, o la habríamos oído en la grava de las vías, o incluso en los bosques que nos rodeaban. Una vez que llegamos a la ciudad y nos instalamos en Denny's, dirigimos nuestra atención a mis fotos. No había mucho de interés, aparte de orbes en las imágenes, orbes sólidos capturados en movimiento con sus propias colas de cometa y dirigiéndose en todas direcciones. Sin embargo, una foto destacaba del resto. Había tomado una foto mirando hacia atrás, hacia el coche de mi mejor amiga, y en el haz de las luces de posición que dejamos encendidas, en parte para iluminar un poco la oscuridad de la carretera y en parte para alertar a otros coches que pudieran venir por la carretera de nuestra presencia. Había dos sombras que no parecían gran cosa, hasta que nos dimos cuenta de que estaban espaciadas a una distancia normal, como si alguien estuviera de pie frente al coche, pero el contorno del cuerpo no era visible, solo los pies. No pasó mucho tiempo antes de que volviéramos para hacer más caza, tal vez al fin de semana siguiente o algo así. Una vez más, estacionamos cerca del puente en Arco. Íbamos a cambiar un poco y dirigirnos al otro puente, pero cuando llegamos al área, pudimos escuchar los sonidos de una gran fiesta en el otro puente. Eso debería haber sido nuestra señal para irnos en ese momento, que cualquier fiesta agitaría al hombre cerdo, pero simplemente decidimos ir al puente en Arco e investigar allí de nuevo, donde todo estaba tranquilo. Esta vez obtuve más fotos de orbes, incluido un misterioso destello de luz al tomar una foto en modo ráfaga. En una foto no estaba, y en la siguiente, este extraño destello de luz parpadeó en la parte superior de la imagen. El aire estaba cargado y pesado de nuevo, pero realmente no lo notamos. Si tuviera la capacitación intuitiva que tengo ahora, lo habría notado, pero la retrospectiva es 2020. Empezamos a caminar hacia el túnel. A unos metros dentro, mi mejor amiga simplemente se detuvo en seco y su rostro se volvió inexpresivo. Le preguntamos qué le pasaba, pero no hubo respuesta.
Sus pupilas estaban dilatadas, casi devorando el verde de sus iris. Finalmente, habló, y no era su voz. No recuerdo las palabras exactas, pero básicamente dijo que ahora era suya, como premio por perturbarlo. Soy pagana quemética, que es la creencia en los antiguos dioses egipcios. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero en ese momento escuché una voz en mi cabeza, algo que me decía que tenía la fuerza para manejar esto, y que quien fuera dueño de esa voz me prestaría ayuda. En ese momento supe lo que tenía que hacer. Me enfrenté a mi mejor amiga, y con voz alta afirmé que usaría esa ayuda para expulsar al hombre cerdo de mi amiga y enviarlo de vuelta a la oscuridad. La abracé por detrás y empecé a tirar de ella, caminando con ella de vuelta al coche. Se resistió en cada paso del camino, pero siempre he sido baja, corpulenta y fuerte, y logré dominarla. No fue hasta que llegamos de vuelta al coche que mi mejor amiga de repente jadeó por aire y volvió a su ser normal. Había ganado, y ni siquiera sabía lo que había pasado. Le contamos todo y nos largamos de allí rápidamente. Nunca volvimos, pero creo que algún día me gustaría regresar, ahora que tengo más habilidades y mis facultades mentales e intuición. Me gustaría ver al viejo hombre cerdo intentarlo de nuevo conmigo cerca.